Muy buenas tardes, mi nombre es Dairo Tejada, de grado 1 y soy el líder del grupo número 3. El capítulo que nos tocó fue Aparece Pepito Grillo, del libro Ética para Amador. El autor de este libro es Fernando Savater. Listo, antes de empezar con la introducción de este capítulo, les vengo a decir un pequeño resumen de la biografía de Fernando Savater. Fernando Savater nació el 21 de junio de 1947, filósofo, activista y novelista. Nació en San Sebastián, España. Al terminar la escuela empezó a estudiar filosofía y luego la ética en la Universidad de País de Velasco. Al terminar comenzó a trabajar en la divulgación de escritos relacionados con la crítica cultural. Su estilo le permitió crear un gusto estético y una multitud de seguidores. Sus obras éticas son varias, en las que incluimos Ética para Amador, que fue en el año 1995, que nos habla de una carta abierta al hijo adolescente del autor, que en ocasiones lo define como un trabajo a la ética o un manual divulgativo. Por la misma línea transita también El contenido de la felicidad, que la hizo en el año 1996. Buenas tardes, les vengo a hablar un poco sobre el libro de Ética para Amador. Este libro consta de 9 capítulos y trata sobre la ética moral y la filosofía de la vida. La fecha de publicación de este libro es abril de 1991. El género es considerado un ensayo. El autor de este libro es Fernando Savater. Este libro consta de 144 páginas. Este libro está destinado a hablar de la ética a los adolescentes, principalmente también a personas adultas, pero en menor medida, sin caer en una simple narración de una serie de ideas morales o que parezcan de una serie de ideas. Es comprender cómo actuar en situaciones prácticas de la vida, para intentar contribuir filosófica y literalmente al planteamiento de esta manera de actuar, que es en el fondo de la ética. El valor, la moral y la ética son elementos indispensables al momento de lograr cualquier objetivo planteado en la vida, puesto que simplemente ayudan a tener buenos deseos y ayudan a entender a los demás en cómo perjudicar dicho objetivo a quienes conviven cotidianamente en la persona. Hola, mi nombre es María Alejandra Rangel Márquez y a mí me corresponde hablar un poco en general sobre el libro Ética para Amador. Número 1. El libro está escrito en un lenguaje sencillo y está dirigido a todo el público, pero en especial a los adolescentes. Número 2. Este libro no está escrito o dado a entender como un manual, sino como una carta para un adolescente. Número 3. El título nombrando a su hijo lo puso para que este no fuera excesivamente académico. Número 4. Cada capítulo termina con citas de autores del tema tratado. Y número 5. El autor de este libro, Fernando Savater, aclara que él no pretende enseñar a vivir con su libro. Muchas gracias. Ética para Amador. Aparece Pepito Grillo. Fernando Savater nos propone que durante todo su libro nos hablará de su vida y de nuestra vida, o si lo preferimos, de lo que él hace y lo que nosotros estamos empezando a hacer. Pues bien, el autor Fernando Savater escribe el libro para brindarle los principios básicos de la ética a su hijo, su forma de pensar sobre varios temas. En el capítulo 6, él nombra 5 tipos distintos de imbéciles. Está el imbécil que no quiere nada, el que cree que lo quiere todo, el que no sabe lo que quiere, el que sabe lo que quiere y el que quiere con toda su fuerza. ¿Qué nos hace entender ahí nombrando esos 5 imbéciles? Lo que él hace referencia a esos 5 imbéciles es que nos está reflejando a nosotros. Nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido identificados, o sea, al leer el capítulo 6, nos podemos sentir identificados con alguno de los imbéciles. Por ejemplo, el que cree que no quiere nada. A veces nosotros podemos llegar a creer que no, yo no quiero esto y tal cosa. O el que lo quiere todo. Ética para Amador. Vuelve Pepito Grillo. ¿En qué se basó el escritor de este libro? El capítulo 6 relata más que todo el comportamiento que hemos llegado a tener durante ciertas ocasiones. Es decir, en esos tipos de imbéciles que hay, lo que quiere dar a referir el escritor es que por lo menos nosotros hemos sido unos de ellos, en ciertos casos, no siempre.
como por así decir, cómo respondemos a ciertas cosas, cómo lo hacemos, no sabe responder a eso. Por lo que decidimos apoyarnos en ese o algo, siendo y volviéndonos muy dependientes de aquello. Tiempo después dándonos cuenta de nuestro mal comportamiento que hemos llegado a tener en ciertas ocasiones y en cómo hemos lastimado a aquellas personas. Por lo que quiere mandar a decir el escritor de todo este capítulo es que lo contrario de ser imbécil es tener conciencia. No, hoy les daré un breve resumen sobre el capítulo que nos tocó, que fue Aparece Pepe el Grillo. Lo que entendí es que el autor nos relata acerca de ideas sobre la imbécil moral que lo molestan o critican por falta de conocimiento, al no saber más nada o ser tonto, sino que por tener la capacidad para tomar sus propias decisiones y no saber qué elegir o qué le gusta, no tiene algún interés de sobrepasar lo que ha conseguido. Quiero decir con esto que no se sobrepasa a sí mismo, no quiere superar a sí mismo lo que ha conseguido. Lo único que hace es estar satisfecho, conforme con lo que consigue, con lo que ha conseguido hasta ese momento. Como dice, es lo único que estar acostumbrado a lo que tienen, le gusta sobrellevar la vida como pueden. Y son personas que requieren un bastón de forma permanente para su vida. Gracias. Es así como se incorporan dos palabras, las cuales son la conciencia y el remordimiento. Las dos son unas ideas muy parecidas, ya que la conciencia se podría resumir como una distinción total de la persona en lo que diferencia lo bueno y lo malo que hace. Siendo la conciencia, digamos, algo subjetivo que está sujeto a lo que piense dentro de la educación, la cultura, entre otras cosas. El remordimiento es aquello que sale a la luz cuando la persona hace algo malo sabiendo que está mal. Entonces a esto se le dice llamado de atención a la conciencia. Un llamado de atención de la conciencia. Los conceptos anteriores se relacionan con otra idea, la responsabilidad, es decir, eso que nos hace asumir que tenemos una tarea o algo por hacer, pero no cualquier cosa, sino aquello de lo cual sabemos que obtendremos una consecuencia negativa si no la realizamos. Implica, por lo tanto, conciencia. Por último, otra que se relata es la del egoísmo, pero no solo como el hecho de dar algo a cambio de nada, sino también la incapacidad de ponerse en lugar de otro. Ahora bien, muchas veces las personas caen en el egoísmo para poder darse la buena vida. Sin embargo, ¿qué tan buena vida será esa si no se humaniza junto al otro? Sobre todo con el que más necesita de uno. Lo que yo aprendí acerca del capítulo 6 de Pepe Grillo es que nos habla de llegar a poder tener un espíritu fuerte, tratando de llevar una enseñanza al hombre buena para tomar la vida con rectitud y no llegar a ser imbécil. El imbécil es alguien que no tiene autocontrol de sí mismo, es muy excesivo, quiere todo para él y lo quiere de forma inmediata y excesivamente, o sea, de mucho. Él tiene decisión, pero no tiene la voluntad para hacer las cosas, y sin voluntad nadie llega a ser nadie en la vida. Por eso debemos siempre enfocarnos a ser una buena persona y no llegar a dañar la vida de las demás personas. Texto mi vida diaria. Bueno, primero que todo, lo que yo entendí en ese texto es que si deseamos algo que otros tienen y le queremos hacer daño a esa persona para poder quitárselo o dañarle su tranquilidad,
no debemos que hacerle eso, porque primero que todo él también luchó y para poder conseguirlo. Bueno, algo que yo aprendí del capítulo número 6 es que muchas veces utilizamos palabras dolorosas e hirientes para describir a algunas personas que no son buenas haciendo un trabajo o en cierto tema. Les llamamos estúpidos, les llamamos imbéciles, cuando en realidad imbécil es todo aquel que antepone los intereses propios por encima de los demás. Debemos procurar mantenernos alejados de ese tipo de personas, pero para saber quiénes son o cómo actúan debemos mirar lo que las caracteriza a cada una de ellas. Primero, a estas personas todo les da lo mismo o nada les interesa. Segundo, no reconocen que sus decisiones pueden tener consecuencias negativas tanto para ellas como para los demás. Y por último, no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo.